Buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. Esta semana se suspenderá la exportación de carbón hacia el país de Israel por decisión del gobierno nacional. Sumado a eso, el presidente de la USO hoy ha solicitado al gobierno nacional que reactive los contratos de exploración en el país y que además se pueda avanzar en los procesos de los productos de las industrias extractivas y de hidrocarburos que tanto en producción, exportación, incluso en aporte a economía ha disminuido. Nos acompaña esta noche la presidenta de AmCham, María Claudia Lacutir. Presidente, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Con usted son varios temas que queremos tratar, presidente. Usted dirige la Cámara de Comercio Colomboamericano y está relacionado con todos los procesos económicos del país. Está la reforma laboral, el tema de inversiones, el tema de empleabilidad, pero quiero empezar por cómo iniciamos este programa y es el proceso de exportación, especialmente de carbón a Israel. Esto afecta en un momento en donde los productos de las industrias extractivas están quitándose ese protagonismo que llevaban en la economía. Yo creo que uno de los puntos importantes que Colombia necesita zafarse, si se puede decir, del desafío de crecimiento que tenemos hoy en día. Y ese desafío de crecimiento pasa por cómo logramos generar certidumbre y confianza para mostrar que Colombia cuenta con las condiciones para invertir. Sí. Y este decreto lo que hace es lo contrario. Está generando mayor incertidumbre dentro de un proceso establecido en conjunto y en un contexto de un acuerdo comercial entre Colombia e Israel. Y eso se ve reflejado también en lo que se ha venido mencionando por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, que hace poco sacó el reporte del clima de inversión y donde menciona que la incertidumbre que está en el país, sobre todo en los aspectos relacionados con la soberanía nacional que el gobierno del presidente Petro ha mencionado en los sectores claves para la economía, genera gran incertidumbre en los inversionistas. Y pues por supuesto no podemos dejar de mencionar que no solamente le suma a esa incertidumbre que menciona este reporte, sino que adicionalmente le suma a la incertidumbre de si hay una viabilidad en los sectores que definitivamente Colombia necesita para tener un ingreso que en contexto de fragilidad fiscal como estamos en este momento, pues no es momento de reducir los recursos que podría obtener el país. ¿Qué tan importante es Israel en esos convenios comerciales con Colombia? En tema de carbón es muy importante, es una exportación relevante para Colombia, pero más allá del valor es lo que connota esta decisión de imponer una restricción a la exportación de carbón sobre una ideología y no manteniendo esa seguridad jurídica que se establece en el acuerdo que se tiene de exportación y también del proceso productivo de una empresa que se estableció en Colombia para poder exportar. Sobre el llamado que hace la USO al gobierno nacional sobre el tema de exploración, ¿es necesario que se reactiven esos contratos de exploración? Definitivamente, y de hecho desde la Cámara Colomboamericana hemos hecho un llamado para reactivar la atracción de inversión en estos sectores. Estos sectores son relevantes para el desarrollo económico del país y no solamente para los ingresos del gobierno nacional de Colombia, sino para las regiones a las cuales estos sectores están haciendo un proceso social, un proceso también de ingresos y un proceso que va mejorando el bienestar de estas comunidades. No es solamente pensar en una transición energética, es cómo logramos una transición energética justa. No hay transición energética, sino hay una transición fiscal. Y en ese sentido, pues estamos limitando ese proceso. ¿Y en cuánto tiempo se necesitaría para esa transición fiscal y, por supuesto, entrar en el proceso de transición energética? Hay un estudio que establece que para lograr, por ejemplo, que el sector agrícola pueda cumplir con los recursos que hoy está cumpliendo el sector de petróleo, se necesita que crezca 25 veces más de lo que hoy está. Ahí pues dependerá mucho del proceso y las acciones que se desarrollen, pero por mucho que se establezca una locomotora para poder desarrollar estos sectores que sin duda tienen una gran oportunidad, como la agroindustria, la agricultura, el turismo, pues se toma un tiempo importante para lograr esos recursos. Y sin duda estas decisiones están impactando no solo en la producción, sino en exportación y en la economía misma. Sí, sin embargo, también hay que mencionar que en el tema, por ejemplo, de exportación, nosotros desde la Cámara Colomboamericana sabemos y hemos hecho un análisis donde si se pone en práctica un proceso
de exportación, de trabajo conjunto, público-privado, fortaleciendo los sectores donde ya hoy en día se está exportando producto agrícola a Estados Unidos, por ejemplo, podríamos crecer un 250%. Pero aún así, en ese crecimiento del 250%, no cubriríamos las necesidades que tiene el país, sobre todo para cubrir lo que ha dejado el sector de petróleo y minería. ¿Se necesitan nuevos convenios, nuevos tratados internacionales? No, se necesita aprovechar los actuales, se necesita trabajar mancomunadamente el sector público y el sector privado, encadenar ese proceso y trabajar de la mano para generar innovación, productividad y lograr que Colombia pueda seguir creciendo en los productos que hoy en día tiene. Usted ha participado en las mesas de reactivación económica, pues, de las que ha venido hablando el gobierno y de algunos gremios. Allí, ¿cómo toman este punto de los productos de las industrias extractivas? Nosotros, pues definitivamente sí hemos participado. A mí me ha correspondido estar en el grupo que está relacionado con industria, comercio y turismo. Sí. Y dentro de ese proceso, pues efectivamente hemos tenido varias conversaciones con el ministro para lograr fortalecer el proceso de facilitación del comercio, reducir los obstáculos, generar una mesa de trabajo que facilite ese proceso y ha sido aceptada y de hecho se va a presentar en los próximos días. El 30 de agosto se va a hacer la primera mesa de facilitación. Sin embargo, también el llamado es que tenemos que pasar de los diálogos a la ejecución, a poner en marcha un plan de acción y un plan de acción que incluya el tema de la reactivación de petróleo y minería, que incluya el tema de vivienda, que son grandes jalonadores de empleo, infraestructura, destrabar los procesos que hoy en día están trabados, que ya están aprobados en infraestructura es indispensable, pero ir más allá. Y es cómo logramos hacer un proceso que nos permita generar acciones de corto plazo realizables y ir proyectándola de mediano y largo plazo. Presidente, cuando ustedes hablan de materializar todos estos anuncios, hablan también de inversión. ¿Cómo estamos en materia de inversión? ¿Qué ha pasado ahí? En inversión tenemos por ejemplo, el primer trimestre, una reducción de la inversión en Colombia del 12%. Sin embargo, la inversión de Estados Unidos creció un 43%. Eso quiere decir que... ¿No están invirtiendo acá? No, sí, que sí están invirtiendo, pero son procesos que no toman un mes, 2 meses. Son procesos que para su toma de decisión y realización o ejecución entra entre 8 meses y 1 año. Entonces, lo que estamos viendo de las inversiones hoy son de las que se tomaron la decisión hace 8 meses, 1 año. ¿Qué pasa? Que ya tenemos un llamado de atención a través del reporte que desarrolló el Departamento de Estado, mencionando sobre el clima de inversión en Colombia, donde básicamente dice, tenemos gran preocupación sobre las oportunidades que se están dando en Colombia, porque la incertidumbre que existe en acciones como soberanía nacional relacionada con sectores importantes para la economía de Colombia, pues genera grandes incertidumbres. Adicionalmente menciona que la desaceleración económica presenta grandes preocupaciones, que eso va de la mano con los temas de corrupción, con los temas de propiedad intelectual, que hacen acciones que limitan ese proceso de lograr tener confianza que se va a mantener la seguridad jurídica. Los temas de inseguridad también son relevantes para la toma de decisión. En fin, son un conjunto de acciones que van sumando, que efectivamente lo que nos dice es Colombia es un país que tiene oportunidades, sin lugar a duda, pero que está presentando cada vez más acciones hacia procesos de incertidumbre que no generan confianza para decir que Colombia cuenta con las condiciones para invertir. Hoy el ministro de Hacienda realizó varios anuncios, aclaró algunas cosas sobre el 4 por 1000, habló sobre otras necesarias para la reactivación económica. ¿Qué tan preparada estaría Colombia para una nueva reforma tributaria? De ser necesaria, ¿cómo sería el camino de una buena reforma tributaria? Hemos dicho desde Aliadas, que es la alianza de 35 gremios y de la cual soy presidenta también, y desde la Cámara Colomboamericana, que la mejor reforma tributaria es la austeridad del gasto y la ejecución eficiente. Estamos viendo un presupuesto que realmente sobrepasa las posibilidades que tiene Colombia en este momento. Tenemos un contexto de desafío económico, tenemos una fragilidad fiscal, un recaudo que no ha sido posible en el último año cumplir con las expectativas que se tenían, y eso tiene que llevar a que el presupuesto se ajuste a lo que realmente deba ser. También dentro de este presupuesto se está viendo un gasto de funcionamiento muy alto, cuando debería haber un gasto de inversión productiva mucho más alto si se tiene en cuenta la necesidad de reactivación económica. Y eso pues obviamente sale del presupuesto de inversión, el cual está disminuido.
Entonces, hay acciones que hay que tomar en este momento antes de entrar en una reforma tributaria. Por supuesto que le digan a las empresas que le van a reducir del 35 al 30, nadie va a decir que no. El tema es cuánto tiempo se va a tomar. Eso no es un tema que va a ser inmediato. Primero tiene que pasar por el Congreso y posteriormente seguramente va a haber una transición para esa reducción. Mientras tanto se está poniendo otros impuestos que no da abasto el sector empresarial para lograrlo. Tenemos que ser conscientes. El sector empresarial está conformado el 95% de microempresarios. Sí. Empresas que en este momento están mirando la forma de cumplir con las necesidades que tienen para poder seguir creciendo y seguir dando soluciones al país a través de respuestas en necesidades de servicios, generación de empleo y adicionalmente en hacer un proceso de crecimiento. Hay un grupo que son las pequeñas y medianas, que en conjunto con las micros son el 99%. Entonces tenemos que ser conscientes que hacer un proceso de mayores impuestos sobre este conjunto de empresas es imposible. Claro. Usted habla de un tema muy importante y es la empleabilidad. En los últimos meses se viene registrando un aumento del desempleo en el país, ya estamos por encima del 10% nuevamente. ¿Cómo está trabajando el sector privado para no perder puestos de empleo? Eso es un tema que realmente, como dicen, se le ha puesto el hombro. Sí. Las empresas han apostado y siguen apostando. Hoy podemos contarles a todos los colombianos que a través del programa Empleo Hay, que es un programa gracias al esfuerzo y al apoyo de la Fundación Howard G. Buffett y del sector empresarial, de 858 empresas están trabajando para generar empleo. Sí. Más de 10.191 jóvenes entre 18 y 28 años tienen un empleo formal, ingresos sostenibles a largo plazo que les va a permitir llevar a sus casas para poder cubrir las necesidades de sus hogares y al mismo tiempo construir conjuntamente un propósito de vida. Construir con ellos que se puede tener oportunidades y dar soluciones a uno de los grandes problemas que tiene Colombia, y es el desempleo juvenil, porque esas son las apuestas del futuro. Sí. Y en eso el sector empresarial está poniéndole el hombro. ¿Y ese programa de Empleo Hay funciona todavía? ¿Las personas se pueden inscribir? ¿Cómo pueden aplicar? Sí funciona todavía. De hecho, estamos haciendo una evolución de este programa hacia el proceso de enmarcarlo dentro del contexto del Pacto por las Oportunidades a través de la página web pactoporlasoportunidades.co. Pueden inscribirse tanto las empresas sus vacantes como los jóvenes sus necesidades como su perfil para lograr encontrar empleo. Pero es importante mencionar, este programa ha sido exitoso por ese apoyo de las empresas, pero sobre todo también porque hemos logrado generar una educación pertinente que se compagine con las necesidades del mercado laboral. Sí. Y en ese sentido, pues, se ha logrado dar más de 40 cursos, son 15 sectores de la economía. Adicionalmente, de esos 10.193 jóvenes que hoy tienen empleo formal, el 58% tienen su primer empleo. Lo que quiere decir que se rompe ese círculo vicioso entre el primer empleo y la experiencia. Hemos trabajado de la mano con las empresas para que se pueda dar ese proceso. 4.068 jóvenes de estos 10.193 son bilingües. Tienen hoy en día una certificación que les permite entrar a trabajar en idioma inglés en una compañía que les va a ayudar a tener prioridad dentro del trabajo, pero sobre todo tener una mejor remuneración. Y al mismo tiempo se hizo un esfuerzo para lograr entrar a una capacitación de las nuevas tecnologías, de las nuevas industrias. Tenemos 1.863 jóvenes que están capacitados, que tienen empleo hoy ya en sectores de las nuevas industrias, sí, de inteligencia artificial, desarrolladores, programadores, todo el tema de desarrollamiento de Java y de otras programaciones que les permiten también tener una oportunidad de empleo y tener una mejor remuneración. Presidente, ¿cómo se puede involucrar el gobierno nacional en estas estrategias de empleabilidad, por supuesto, para disminuir esa cifra de desempleo? Presidente, le preguntaba cómo puede el gobierno nacional y el sector privado involucrarse, unirse para generar políticas de empleo que ayuden, por supuesto, a disminuir esa cifra de desempleo. La necesidad es tan grande que no es suficiente, por supuesto, este esfuerzo que se está haciendo, a pesar de que es un número importante de 10.193 jóvenes con empleo formal, dado por las empresas a nivel nacional, existe la necesidad de lograr hacer un trabajo mucho más
fuerte a nivel de jóvenes. Hoy estamos viendo que para que un joven tenga empleo es 2 veces más difícil que para otro tipo de persona poder lograr tener ese empleo. Estamos viendo un desempleo juvenil del 17% y un desempleo nacional del 10%. Sí. O sea que definitivamente el concurso del gobierno nacional dentro de este proceso es indispensable. No solamente con formación pertinente a través de los programas que se puedan dictar del SENA y de las universidades públicas, sino también un trabajo mancomunado para lograr generar incentivos con las empresas del primer empleo, lograr trabajar en ese proceso de reactivación económica. ¿Qué necesita Colombia? Reactivarse. Necesita que se dé un crecimiento del país. El crecimiento de 1.8 o 2.5 al final del año no es suficiente para cubrir las necesidades de Colombia. Y es tan importante ese crecimiento que al final lo que tenemos que lograr entre todos es que realmente sobrepasemos ese número y que logramos cubrir esas brechas sociales. ¿Por qué es tan importante crecer? Porque básicamente el 80% del crecimiento se da por el consumo de los hogares. Y ese 80% del consumo de los hogares, el 72% se da por el salario. Si nosotros crecemos la generación de empleo, quiere decir que hay más personas recibiendo un ingreso, más personas con un ingreso sostenible y más personas que van a poder llevar ese ingreso a comida, a gasto, a consumo, que nos va a permitir mantener la rueda moviendo y creciendo. Por eso la importancia del empleo. Presidente, pero el consumo final de los hogares para el PIB o el Producto Interno Bruto de este segundo trimestre del año 2024 fue solo de 1,6. Exactamente. ¿Cuánto debería ser? Colombia tiene tantas necesidades que decir un número no es suficiente. Colombia tiene que crecer por encima del 5, del 6, del 7% para lograr avanzar en el proceso de reducir esas brechas sociales. Y por eso el esfuerzo de generación de empleo es tan importante, porque eso le da no solamente una solución a reducir la pobreza, porque la mejor forma de reducir la pobreza es a través del empleo. A través de un estudio que hizo Fedesarrollo se hizo el análisis por muchos años de si a una persona se le entrega un empleo, ¿cuántas salen de la pobreza extrema? Y se encontró que el 72% de las personas que reciben un empleo salen de la pobreza extrema, mientras que solo el 9% salen de la pobreza extrema si reciben un subsidio. Entonces, el esfuerzo que hay que trabajar mancomunadamente, sector público, sector privado, en la generación de empleo es indispensable. Y para eso no solamente se necesita de las vacantes, se necesita de una política pública que facilite, que motive, que genere unas condiciones aptas para que se sepa que Colombia cuenta con esas condiciones para invertir y que se dé ese proceso de certidumbre, confianza para lograr crecer. Reactivamos, digamos así, el funcionamiento del Congreso de la República hace pocos días y la semana pasada se conoció pues la ponencia de reforma laboral para segundo debate. ¿Es la reforma laboral una de las opciones para generar empleo en el país? Definitivamente no, y tenemos que decirlo de forma contundente. ¿Por qué? Primero, dentro de un análisis que hemos desarrollado desde Aliadas, encontramos que hay varias variables que están limitando ese proceso. El primero es que no se está teniendo en cuenta el interés general. Solamente está haciendo una reforma para la modalidad de trabajo de contrato laboral, no para todas las modalidades de trabajo. Tampoco se está haciendo un esfuerzo para reducir la informalidad. Se requiere que se tengan más personas que le aporten al sistema y que tengan la capacidad de poder hacer un esfuerzo dentro de que se aporte para que se pueda tener recursos para las necesidades del país. 3, se está haciendo una reforma que va a limitar a esa población empresarial que hace el 99% a nivel nacional, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque si se limita el tema de la tercerización y la subcontratación, están acabando las posibilidades de la prestación de servicios de la micro, pequeña y mediana empresa. Vamos a tener un problema enorme en la generación de empleo, porque esas empresas, si bien no son las que más generan empleo, sí generan un porcentaje de empleo importante, que va a limitar su proceso de crecimiento y que va a reducir esas posibilidades de empleo. Y de ahí podemos seguir hablando sobre las inquietudes que se tienen sobre la reforma laboral, que efectivamente debería en este momento ser un momento de establecer políticas que generen soluciones a los jóvenes. Por ejemplo, flexibilización de tiempo,
que les dé la posibilidad de tener un empleo, pero al mismo tiempo poder hacer su emprendimiento, que pueda solucionar parte de los problemas relacionados con las personas que requieren de tener tiempo para cumplir con las necesidades de sus hogares. Estamos viendo un grupo de ninis, que es 2.6 millones de jóvenes, que no es que quieran no tener un empleo, sino que, por ejemplo, estamos viendo que el 76% de quienes que no trabajan ni estudian son mujeres. Sí. Y ese 76%, el 80% tienen la obligación de dedicar tiempo para cumplir con las necesidades de los hogares. Entonces, no es que no quieran, es que tienen unas limitaciones importantes que esta reforma laboral no está solucionando ni le está dando la oportunidad de que puedan tener un empleo, que puedan tener un ingreso, que puedan consumir, que puedan generar un proceso de crecimiento en el país a través de ese consumo. Pero, presidente, aquí esta respuesta la enfocamos a la ciudadanía, posibles trabajadores actuales, pero también cómo impacta a las empresas, porque es que estamos en un momento de incertidumbre económica, en donde la economía a veces sube, a veces baja, se mantiene muy cerca al 0, muy cerca al 1, ahorita subió al 2.1. Entonces, también una reforma laboral, ¿cómo impactaría a las empresas? La mejor forma de ayudar en el proceso de generar crecimiento tan importante para el país es a través de fortalecer el tejido empresarial. Sí. La mejor apuesta es el tejido empresarial. ¿Por qué? Porque no solamente es un tema de ingresos a través de impuestos, es un tema también de generación de empleo, es un tema de bienestar, es un tema de capacitación, es un tema que adicionalmente va a un proceso de generar un bienestar en la comunidad y es dar soluciones a las necesidades de los colombianos. Entonces, sí es indispensable generar apuesta hacia el sector privado, incentivar a que tengan la certeza, la confianza que en Colombia se dan las condiciones para tener una empresa en proceso de desarrollo y en crecimiento. Y hoy en día esas variables están limitadas. Sí, pero ¿sí es necesaria una reforma laboral en el país? Sí es necesario mejorar las políticas públicas hacia la modernización de los procesos de trabajo, de las modalidades de trabajo, de la flexibilización del trabajo, sí, de darles incentivos y acompañar al empresariado para que pueda generar y mantener los empleos que hoy se tienen. Es decir, ¿qué debería tener esta reforma laboral que va a entrar en segundo debate para poder avanzar? Lo primero es no concentrarse solamente en el contrato laboral, sí, sino abrir el espacio para trabajar, pasar de la informalidad a la formalidad. Por horas. Flexibilización, horas, aportes también flexibles, por horas, por el trabajo realizado. El tema de emprendimiento, entrar a hacer un proceso de generar acciones que incentiven los emprendimientos y faciliten los emprendimientos. Fortalecer también las nuevas modalidades de trabajo que requieren de procesos diferentes a los que se tienen hoy en día. Reducir los procesos que están estableciéndose hoy en día de que se tengan unos contratos que limiten la flexibilización de los mismos contratos, sí, y que limiten también los procesos de generación de nuevos empleos. Todo el proceso de los derechos que se están estableciendo solamente para aquellos quienes tienen un empleo, pues lo que van a hacer es que van a mantener ese empleo de unos pocos, pero no van a dar empleo a aquellos que hoy no lo tienen. Entonces sí hay una necesidad de generar una reforma laboral que esté de acuerdo con las nuevas modalidades, flexibilización, que vaya más allá del contrato laboral, sí, que reduzca la informalidad, que permita el proceso de ayuda y acompañamiento a los jóvenes para que entren al mercado laboral y a las empresas a que puedan desarrollar sus negocios. Mire, combinando un poco de todo lo que hemos hablado hoy, ¿qué tan afectado se ha visto el sector o la empleabilidad en el sector de los hidrocarburos, por ejemplo? Sin duda afecta, porque cuando uno tiene un proceso que es limitado, que no puede avanzar en su búsqueda de nuevos exploraciones, sí, donde constantemente se está buscando hacer una injerencia para frenar ese proceso, pues efectivamente pone en duda la seguridad jurídica del sector y hace que se pueda frenar las acciones que se tienen establecidas. Cuando hoy se está hablando de una reforma tributaria, que parte de los ingresos se quieren nuevamente a través de petróleo y minería, pues las señales son claras. Más incertidumbre, más inseguridad jurídica para el sector, sí, lo menciona
el reporte de clima de inversión del Departamento de Estado de Estados Unidos y pues eso ya es una variable que no solamente se está viendo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y son empleos que todavía no han sido reemplazados porque otros sectores de la economía pues no se han reactivado. Exactamente. Presidente, cuando el presidente de la República estaba en campaña electoral, él habló de un proceso de cambio, digámoslo así, en este tipo de empleos o este tipo de economías para enfocarse en el turismo y se refirió a un producto en específico de la agricultura que es el aguacate Hass. ¿Qué tan importante está siendo hoy el turismo y el aguacate Hass en el país para la economía? El turismo está siendo relevante, sin embargo... Pero no son 12 millones de turistas todavía. No, estamos en 6 millones y de hecho... de esos 6 millones que llegaron el año pasado a Colombia, 1 millón es de Estados Unidos. Tenemos que seguir haciendo un esfuerzo enorme sobre el tema de turismo. ¿Por qué? Porque si bien Colombia tiene una bendición importante que es su diversidad, que tiene la posibilidad en diferentes departamentos poder mostrar una diversidad en temas gastronómicos, culturales, en múltiples variables. Sí. La variable más importante es la seguridad, donde habíamos podido avanzar en un proceso de mejorar esa percepción a nivel internacional, en esa imagen a nivel internacional, y hoy en día estamos viendo que ya empiezan a salir las noticias en medios internacionales que afectan esa imagen en los turistas que van a llegar a Colombia. Y en el sector agrícola, como mencionábamos, es importante, se viene haciendo una mejoría en el proceso, pero en este momento no podemos decir que el turismo y la agricultura están reemplazando el petróleo en la minería. Claro. Eso no es cierto y tenemos que ser conscientes que para una transición energética tiene que haber una transición fiscal. Y ese proceso es en conjunto con petróleo y minería, haciendo una transición justa y que sea con tiempos establecidos. Pues, presidente, muchas gracias. Estaremos muy atentos a las reuniones entre sector privado y gobierno nacional para avanzar en el tema de la economía. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI.